Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. ¿Saben ustedes qué es exactamente eso que llaman conciencia? ¿Qué hace la conciencia? ¿Siempre tiene razón? ¿Deben seguirla siempre? ¿Hay que respetar siempre la conciencia de los demás? De eso les hablaré hoy, de la conciencia. Con frecuencia se habla de los distintos puntos de vista que entran en juego a la hora de llamar o de considerar a una acción buena o mala, verdadera o falsa, lograda o fallada. Se preguntan por lo que en realidad desean, intentando comprender el bien como la realización de ese deseo. Hablan de valores, de consecuencia de los actos y de justicia, y no obstante, parece como si existiese una sencilla respuesta que haría inútiles todas las demás consideraciones. Y esa respuesta, fíjense bien, es simple. La conciencia o intuición dice a cada uno lo que debe hacer. La respuesta es correcta, es exacta y a la vez conduce a error en su misma simplicidad. Es claro que el significado de la palabra conciencia no resulta evidente de antemano, y es que se utiliza en contextos muy variados. Por ejemplo, pueden hablar de personas concienzudas que se caracterizan por el exacto cumplimiento de sus deberes diarios. Pero también se habla de conciencia cuando uno se evade de esos deberes y se resiste a ellos. Denominan conciencia pues algo sagrado existente en todo ser humano y que debe respetarse incondicionalmente, ¿verdad? Algo que es defendido también incluso por las constituciones de los países, aunque condenen a fuertes penas a los que actúan en conciencia. Unos tienen la conciencia por la voz de Dios en el ser humano. Otros la tienen como producto de la educación o como interiorización de las normas dominantes, originariamente exteriores. Pero ¿qué ocurre con la conciencia? Hablar de conciencia es hablar de eso que llaman la dignidad del ser humano. Hablar de que no es un caso particular de algo general, ni el ejemplar de un género, sino que cada individuo como tal es ya una totalidad, es ya lo universal, la ley natural, según la cual una piedra cae de arriba abajo, es, por así decirlo, exterior a la piedra misma, que por otra parte no sabe nada de esa ley. Quienes la observan consideran su caída como un ejemplo, ¿verdad?, de una ley general. Tampoco el pájaro que hace un nido tiene la intención de realizar algo para la conservación de la especie, ni tampoco de tomar medidas para el bien de sus futuras crías. Un impulso interior, un instinto, le lleva a hacer algo cuyo sentido se le oculta. Esto se manifiesta en el hecho de que también cuando están encerrados, cuando los pájaros no esperan tener crías, comienzan a hacer su nido. Todo lleva un orden. Los seres humanos, por el contrario, pueden saber la razón de lo que hacen. Actúan expresamente y en libertad con respecto al sentido de su acción. Si tienen ganas de hacer algo cuyas consecuencias dañan a un tercero, entonces pueden plantearse esas consecuencias y preguntarse si es justo obrar así y si pueden responder de ese acto. Pueden ser independientes de sus intereses momentáneos y objetivos y tener presente la jerarquía objetiva de valores relevantes para sus actos.
y no solo teóricamente, y de manera que esa idea pues sigue siendo totalmente exterior a ustedes, sin cambiar, ¿cómo decir?, en absoluto sus motivaciones. De modo que puedan decir, ciertamente, es injusto actuar así, pero es preferible en este caso. En realidad no es verdad en absoluto que lo que en el fondo y de verdad desean esté en una fundamental contradicción con lo que objetivamente es bueno y correcto. Lo que ocurre más bien, pues es que en la conciencia, lo universal, la jerarquía objetiva de los bienes y la exigencia de tenerlos en cuenta, vale como la propia voluntad. La conciencia es una exigencia de ustedes a ustedes mismos. Al causar un daño, al herir u ofender a otro, en realidad se dañan inmediatamente a sí mismos. La conciencia es la presencia de un criterio absoluto en un ser finito, algo así como el anclaje de ese criterio en su estructura emocional. Pues bien, por estar presente en el ser humano, gracias a ella, y no por otra razón, descubren lo absoluto, lo general, lo objetivo. Ahora bien, como a través de la conciencia el ser humano se convierte en algo universal, en un todo de sentido, entonces deben entender que no hay ni bien, ni sentido, ni justificación si lo objetivamente bueno y recto no se le muestra como tal en la conciencia. La conciencia debe ser descrita como un movimiento espiritual doble. Por un lado, lleva al ser humano por encima de sí mismo, permitiéndole relativizar sus intereses y sus deseos y permitiéndole preguntarse por lo bueno y recto en sí mismo. Y también para estar seguro de que no se engaña, pues ha de producirse un intercambio, un diálogo con los demás sobre lo bueno y lo justo en una comunión de costumbres. Y deben conocerse razones y contrarrazones. Claro está, no puede pasar por objetivo y universal quien afirma que no le interesan las costumbres y las razones, que ya sabe lo que es bueno y lo que es recto. Lo que aquel llama conciencia no se diferencia mucho del capricho particular y de la propia idiosincrasia. No hay conciencia sin disposición a formarla e informarla. Un médico que no está al tanto de los avances de la medicina actuará necesariamente sin conciencia, y lo mismo quien cierra los ojos y los oídos a las observaciones de otros que le hacen fijarse en aspectos de su proceder que quizá no haya notado. Sin tal disposición, solo en casos límites se podrá hablar de conciencia, pero también el segundo movimiento pertenece a la conciencia. Por él, vuelve de nuevo el individuo a sí mismo y se reencuentra con su ser interior, con la esencia que lo habita. Enseguida regreso, no se me pierdan. Hasta ahora. Si, como les decía, el individuo representa potencialmente lo universal, incluso un todo de sentido, entonces no puede abdicar en otro su responsabilidad, ni en las costumbres del tiempo, ni en el anonimato de un discurso, de un intercambio de razones y de contrarrazones. Naturalmente que puede sumarse a la opinión dominante, algo que incluso es razonable en la mayoría de las ocasiones, pero es totalmente falso reconocerle conciencia solo a quien se aparta de la mayoría. No obstante, es cierto que al fin y al cabo, pues es el individuo quien goza de responsabilidad. Puede obedecer a una autoridad y aún ser esto lo correcto, ¿verdad?, y lo razonable, pero también es él, a la poste, quien debe responder de su obediencia. Puede tomar parte en un diálogo y sopesar los pros y los contras, pero razones y contrarrazones no tienen fin, mientras que la vida humana, por el contrario, es finita. Es necesario actuar antes de que se produzca un acuerdo mundial sobre lo recto
y lo incorrecto. Es pues el individuo el que debe decidir cuándo acaba el interminable sopesar y finalizar el discurso, y cuándo procede con convicción pasar a la acción. Así pues, la convicción con la que termina su discurso la denominan conciencia. Conciencia que no siempre posee la certeza de hacer objetivamente lo mejor. El político, el médico, el padre o la madre no siempre saben con seguridad si lo que aconsejan o hacen es lo mejor, atendiendo al conjunto de sus consecuencias. Lo que sí pueden saber es que esa es la mejor solución posible en ese momento y de acuerdo con sus conocimientos, ¿verdad? Y eso basta para una conciencia cierta, porque ya han visto que lo que justifica una acción no está de ninguna manera, ni puede estar en el conjunto de sus consecuencias. En la conciencia parece que se sustraigan por completo a una dirección externa, pero la pregunta subyace siempre. ¿Lo hacen realmente? Se plantea aquí una importante objeción. ¿Cómo ha entrado en ustedes la brújula que les guía? ¿Quién la ha programado? ¿No se dan cuenta de que en realidad esa dirección interna es una especie de GPS que siempre les conduce en la dirección adecuada, recalculando de nuevo si se desvían? Un GPS que tiene en cuenta su programa de vida, que han trazado como esencia ustedes mismos desde el plano interdimensional que ocupaban antes de esta nueva efusión. Algunos creen que se trata tan solo de un control remoto que procede de atrás, del pasado, ¿verdad? Que ese timón fue programado por sus padres, que poseen interiorizadas las normas que les inculcaron en la niñez y que tuvieron que obedecer, y que esas órdenes que les dieron se han trocado en órdenes que se dan a ustedes mismos. Pues bien, fíjense, Sigmund Freud acuñó en su tiempo el concepto de superego, que junto al así llamado ello y al yo forman la estructura de su personalidad. El superego es, por decirlo de alguna manera, la imagen del Padre interiorizada. Es el Padre en ustedes. En Freud, este pensamiento no tenía en aquel tiempo el carácter de denuncia que en la crítica social neomarxista tiene el discurso sobre la interiorización de las normas de dominio. Freud, como psicoanalista, observó que el yo se forma solo bajo la dirección del superyo y se libera en el ello de su prisión, ¿verdad?, en la esfera de los instintos. Cierto que para llegar a un yo verdadero ha de liberarse también del poder del superyo, por lo que respecta, no obstante, a las descripciones de este científico Freud, es falso equiparar sin más lo que llaman conciencia con el superyo y tenerla por un puro producto de la educación. Y esto no puede ser exacto, porque los seres humanos siempre se vuelven contra las normas dominantes en una sociedad, contra las normas en medio de las cuales han crecido, incluso aún cuando el padre sea un representante de esas normas. A menudo puede ocurrir que detrás no se encuentre más que el impulso de emancipación del yo, el sencillo reflejo de querer ser de otra forma. Pero este reflejo no es la conciencia, como tampoco lo es el reflejo de acomodación. Sin embargo, en la historia de quienes obraron o se negaron a hacerlo en conciencia, se puede ver claramente que eran seres humanos que de ningún modo estaban inclinados de antemano a la oposición o a la disidencia, sino seres humanos que hubieran preferido con mucho cumplir sus deberes diarios sin levantar la cabeza. Fíjense, un fiel servidor de mi rey, pero primero de Dios, era la máxima de Tomás Moro, aquel Lord Canciller de Inglaterra, que hizo todo lo posible para no oponerse al rey y evitar así un conflicto. Eso sí, hasta que descubrió algo que no podía conciliar en absoluto con su conciencia. No le guiaba ni la necesidad de acomodación ni la de rechazo, sino el pacífico convencimiento de que hay cosas que simplemente no se pueden hacer. Y esta convicción estaba tan identificada con su yo
que el no me es lícito se convirtió al final en un no puedo. Pero si consideran que la conciencia no es sin más un producto de la educación, ni se identifica con el superyo, ¿creen ustedes que puede ser algo innato? Una especie de instinto social innato. Pues no, tampoco es el caso, puesto que un instinto se sigue instintivamente, pero el yo no puedo actuar de otro modo de quienes obran por instinto se diferencia como el día de la noche del yo no puedo actuar de otro modo del que obra en conciencia. Aquel se siente arrastrado, privado de libertad. Bien quisiera actuar de otro modo, pero no puede. Está en discordia consigo mismo. El aquí estoy yo, no puedo obrar de otro modo del que actúa en conciencia. Es por el contrario expresión de libertad. Dice tanto como no quiero otra cosa, no puedo querer otra cosa y tampoco quiero poder otra cosa. Ese ser humano es libre, como afirmaban los griegos. Ese ser humano es amigo de sí mismo. Pero entonces, ¿de dónde viene la conciencia? Bueno, lo mismo podrán preguntar de dónde viene el lenguaje o por qué se habla. Dicen naturalmente que por lo que han aprendido de sus padres. Quienes no han oído nunca hablar, siguen mudos, se comunican por telepatía, mentalmente. Y si uno no se comunica de ninguna manera, entonces no llega ni siquiera a pensar, simplemente fluye, intuye. No obstante, nadie afirmará que el lenguaje es una heterodeterminación interiorizada. ¿Y qué sería eso de una heterodeterminación? Seguramente no se puede decir que el ser humano sea por sí mismo una esencia que habla o que piensa. La verdad es que el ser humano es un ser que cuando vive en sociedad necesita de la ayuda de otros para llegar a ser lo que propiamente es. Esto vale también para la conciencia. En todo ser humano existe un germen de conciencia, algo así como un órgano que sirve para el discernimiento del bien y del mal, conceptos no absolutos sino relativos y cuyo signo depende de la percepción de cada persona. Quien conoce a los niños sabe que esto se aprecia fácilmente en ellos. Tienen un muy agudo sentido de la justicia, se rebelan cuando la ven lesionada, tienen un sentido especial para el tono auténtico y para el falso, para la bondad y para la sinceridad, pero ese órgano se atrofia en la misma medida en que la educación basada en las costumbres, en la moral y en la cultura que les inculcan los adultos, les hacen perder su autenticidad, su libertad de elección y por consiguiente les convierten en esclavos del sistema. Además, si no ven los valores encarnados en una persona con autoridad, también pierden el valor de referencia, es decir, el modelo a seguir. De modo que, entregados demasiado pronto al derecho del más fuerte, pierden el sentido de la pureza, de la delicadeza y de la sinceridad, también de la inocencia, pierden el candor y la espontaneidad. Para ello la palabra es ante todo un medio de transparencia y de verdad. Pero cuando por miedo a las amenazas aprenden que hay que mentir para librarse de ellas, o experimentan que sus padres no les dicen la verdad y emplean la mentira en la vida diaria como un instrumento normal de progreso, entonces desaparece el brillo de sus conciencias y se deforman. La conciencia pierde protagonismo. Y es que la conciencia delicada y sensible es característica de un ser humano interiormente libre y sincero, cosa que nada tiene que ver con el escrupuloso que, en lugar de contemplar lo bueno y lo recto, se observa siempre a sí mismo con angustia en cada uno de sus propios pasos. Ahora bien, hay personas que tienen por enfermedad la mala conciencia. Consideran tarea del psicólogo quitar a una persona esa mala conciencia, el así llamado sentido de culpabilidad, pero en realidad lo que es una enfermedad es no poder tener una mala conciencia o sentimiento de culpabilidad. Cuando se tiene realmente una culpa,
Lo mismo que es una enfermedad y un peligro para la vida el no poder sentir dolor, ¿verdad? Pues para el que está sano, la mala conciencia es señal de una culpa, de un comportamiento que se opone al propio ser y a la realidad. Y al final la revisión de esa actitud, ya saben, es conocido socialmente como arrepentimiento, como demostró en su momento el filósofo Max Scheler. No consiste en hurgar sin sentido en el pasado, cuando lo más adecuado sería simplemente tratar de hacerlo mejor en el futuro, y no se puede hacer algo mejor si persiste el mismo planteamiento que llevó a actuar mal en ocasiones anteriores. El pasado no se puede reprimir, hay que mirarlo conscientemente, es decir, hay que variar conscientemente una mala actitud. Y como no se trata de algo puramente racional, sino que interviene también la constitución emocional, el cambio de actitud significa una especie de dolor por haber actuado injustamente. El psicólogo Mitscherlich habla del papel de la tristeza. En el fondo se espera ese arrepentimiento. ¿No confiarían en un ser humano que tras atormentar a un niño lisiándolo psíquicamente, explicase luego por ahí riéndose que basta con una víctima y que a los demás los tratará bien? Si el dolor por el pasado no le conmueve y cambia su mala conciencia, eso significa que seguirá siendo el mismo que era. Enseguida regreso, permítanme un inciso. Lleva siempre razón la conciencia. Hay que seguir siempre el dictado de la conciencia. La conciencia siempre tiene razón. Funciona como un sentido y siempre guía correctamente. Es el órgano, como les decía, de discernimiento del bien y del mal. Pero no es un oráculo. Les marca la dirección. Les permite superar los límites y las perspectivas de su egoísmo y mirar hacia lo universal, lo que es recto en sí mismo. Pero eso sí, para poder verlo necesitan fluir, abandonar sus pensamientos y todo lo que signifique razón, lógica o argumentación. En definitiva, cultivar el reconocimiento de la intuición, que es la que les proporcionará un conocimiento real, un conocimiento panorámico, sin error. No obstante, a veces la conciencia de uno puede no ser conveniente para el prójimo. Hay personas que actuando en conciencia causan claramente a otros una grave injusticia. Y ustedes se preguntarán, ¿también estos deben seguir su conciencia? Naturalmente que sí. La dignidad del ser humano descansa precisamente en la esencia de ese sentido. Lo bueno y correcto objetivamente, para que sea bueno, debe ser considerado también por él como bueno, ya que para el ser humano no existe nada que sea tan solo objetivamente bueno. Si no lo reconoce como bueno, entonces justamente no es bueno para él. Debe seguir su conciencia, lo cual tan solo quiere decir que debe hacer lo que tiene por objetivamente bueno, algo que en el fondo es sencillamente trivial. Realmente bueno es solo lo que tanto objetiva como subjetivamente es bueno. Pero entonces no existe ningún criterio que permita distinguir una conciencia verdadera de una errónea. Bueno, ¿cómo podría verlo? Si lo hubiera, nadie se equivocaría. Una prueba segura de que siguen su conciencia y no su capricho es la disposición a controlar, a confrontar el propio juicio, sopesándolo con el de los demás. Pero tampoco es este un criterio seguro. Se da también el caso de que, al contrario de los seres humanos que le rodean y que están convencidos intelectualmente o teóricamente, puede uno tener, no obstante, la segura sensación de que esas personas no tienen razón.
no como si creyese que los demás tienen mejores razones, sino que piensa solamente que no es quien para hacer valer las mejores razones. Piensa que el hecho de que los más inteligentes estén en el lado falso se basa en lo contingente de esa situación. Y así, este cerrarse a las razones puede ser en tal situación un acto de conciencia. Pero entonces también hay que respetar siempre la conciencia de los demás. Eso depende de lo que entiendan por respetar. En ningún caso se puede decir que uno debe poder hacer lo que le permita su conciencia, ya que entonces también el ser humano enfermo, sin conciencia, podría hacerlo todo. Y tampoco quiere decir que uno deba poder hacer lo que le manda su conciencia. El libre albedrío permite no seguir la luz de la conciencia. Cierto que ante sí mismo puede seguir su conciencia, pero si con ella lesiona los derechos de otros, es decir, los deberes para con los demás, entonces estos, lo mismo que el Estado, tienen el derecho de impedírselo. Pertenece a los derechos del ser humano el que no dependan de juicio, de conciencia de otro ser humano. Así, por ejemplo, se puede discutir sobre si los no nacidos son dignos de defensa, aun cuando las constituciones de los países occidentales respondan afirmativamente. Pero resulta fuera de lugar el eslogan de que esta es una cuestión que cada uno debe resolver en su conciencia, en conciencia. Pues o los no nacidos no tienen derecho a la vida, y entonces la conciencia no necesita tomarse ninguna molestia, o existe ese derecho, y entonces no puede someterse a la discreción de la conciencia de otro ser humano. La obediencia a las leyes de un Estado de Derecho, que la mayoría de los ciudadanos tiene por justo, no puede limitarse en todo caso a la de aquellas personas cuya conciencia no les prohíbe, por ejemplo, pagar los impuestos. Quien no los paga y a costa de otros se aprovecha de los caminos y canales, será encarcelado o multado justamente. Y si se trata de alguien que actúa en conciencia, aceptará la pena. De este modo, solo en el caso del servicio de guerra, tiene el legislador que encontrar la regulación que asegure que nadie pueda ser obligado al servicio de armas en contra del dictado de su conciencia. En el fondo, lo que hace el legislador es algo trivial, ya que si la conciencia le prohíbe a uno luchar, de seguro no luchará. Por lo demás, tampoco aquí se da un criterio para decidir, y es que en última instancia y desde afuera, si se trata de un juicio de conciencia o no, todo va a seguir igual. Ni siquiera los interrogatorios de un tribunal son adecuados para facilitar una decisión. Tales interrogatorios, a fin de cuentas, favorecen solo al orador, que está dispuesto a mentir con habilidad. No hay más que un indicio para comprobar la autenticidad de la decisión de la conciencia, ¿verdad? Y es la disposición del emplazado a atenerse a una alternativa desagradable. La conciencia no resulta herida si se le impide a uno hacer lo que ella manda, ya que ese obstáculo no cae bajo su responsabilidad. Por eso se puede encerrar a un ser humano que quiere mejorar el mundo por medio del crimen. Otra cuestión es cuando a uno se le obliga a actuar en contra de su conciencia. Se trata de una lesión de la dignidad del ser humano. ¿Pero de veras creen que eso es posible? Ni siquiera la amenaza de muerte obliga a alguien a actuar contra su conciencia. Y esto lo documenta muy claramente la historia de los mártires de cualquier tiempo. Existe, no obstante, un modo de forzar la actuación contra conciencia, la tortura, que convierte a un ser humano en instrumento sin voluntad de otro. De ahí que la tortura pertenezca a los pocos modos de obrar que siempre y en toda circunstancia son malos, porque toca directamente el santuario de la conciencia, del que ya el precristiano Séneca escribió en aquel tiempo: habita en nosotros un Espíritu Santo como espectador y guardián de nuestras buenas y malas acciones. Y fíjense,
De acuerdo con un estudio de la psicóloga Nancy Eisenberg de la Universidad de Arizona y de Paul Rosin de la Universidad de Pennsylvania, a pesar de que para muchos padres recompensar la conducta ética y castigar la no ética es una herramienta para el desarrollo del buen carácter, los resultados revelan que es necesario que cada uno haga suyos los valores para que estos guíen la conducta y que exista un desarrollo adecuado y un funcionamiento impecable de las emociones. Porque amor, respeto y compasión, por ejemplo, son los ingredientes esenciales emocionalmente hablando para tener relaciones interpersonales con éxito. El otro lado de la moneda son sus carencias. Para Ostrowski, por ejemplo, crecer en un medio social adverso marcado por la hostilidad y el maltrato puede frustrar el desarrollo correcto, incluso a nivel fisiológico, de las áreas del cerebro encargadas de estos procesos y puede llegar a generar individuos que no manifiesten empatía o culpa, lo que llevará al sujeto a tener relaciones anormales y lo va a convertir, antes o después, en un ser amoral. En tanto que la educación moral requiere de instrucción explícita, de exhortación y de entrenamiento. Para Aristóteles, este tipo de formación era parte del proceso de cultivo de un buen carácter moral en sí mismo. Tener la emoción adecuada en las cantidades adecuadas y bajo las circunstancias adecuadas, decía el filósofo, es la esencia de la virtud y la clave para el florecimiento humano. Enseguida regreso, permítanme ir a tomarme un zumo de naranja y estoy con ustedes. Hasta ahora. Seminario A1. Psicología transpersonal. Los poderes más elevados del ser humano. Impartido por el Dr. Ángel Luis Fernández. En Nueva York, el sábado 23 de octubre, de 2 a 7 de la tarde, en el Hotel New Yorker, Octava Avenida y calle 34, Manhattan, Nueva York. Teléfono 917-330-0048. Inscripción $50. En estos tiempos de cambio se habla de que es necesario ejercitar la conciencia, que ya ven que no es un sentimiento sino una obligación ante un acto concreto. Y ello servirá para reconstruir el tejido social, porque hasta una acción minúscula de justicia ayuda a crear una cultura favorable al bien, a la verdad. Ahora bien, si se encuentran ustedes en un momento de sus vidas en que por meditación o recapitulación estén siguiendo o comenzando a seguir la luz de su intuición, la voz de su conciencia, es posible que puedan experimentar algunos de los siguientes síntomas hasta adaptarse a su nuevo estado de vibración y de energía. Fíjense bien. El primero, dolores y malestares físicos, especialmente en el cuello, en los hombros y en la espalda, como resultado de cambios intensos en la activación de nuevas hebras en sus moléculas de ADN. Segundo, sentimientos de profunda tristeza sin razón aparente, algo similar a la experiencia de cambiarse de una casa en la que han vivido muchos años a una nueva. Por mucho que deseen cambiarse a la nueva casa, siempre van a sentir la tristeza de dejar atrás los recuerdos, la energía y las experiencias de la casa vieja. Tercero, llorar sin razón alguna. Es bueno y es sano dejar que fluyan las lágrimas. Ayuda a liberar la vieja energía interior. Eso está bien. Cuarto, apartarse de las relaciones familiares. En ese momento están conectados a sus familias biológicas, pero cuando comienzan a despegarse del ciclo material más denso, los lazos de las antiguas relaciones se liberan y pudiera parecer como si estuviesen separándose de sus familias y amigos después de algún tiempo, ¿verdad? Al final, tal vez establezcan una nueva relación con ellos, si así
lo consideran como más adecuado. Sin embargo, la relación estará basada ahora en la nueva energía espiritual, más sublime, sin más ataduras. Quinto, cambios repentinos de trabajo, de profesión. Este es un síntoma muy común. Al cambiar las circunstancias que le rodean, pues ustedes también van a cambiar. Pero no se preocupen por ahora por encontrar el trabajo o la profesión adecuadas. Se encuentran en medio de una transición y es posible que hagan varios cambios de trabajo antes de establecerse en uno que se ajuste exactamente a lo que más desean. Sexto, patrones de sueño. Patrones de sueño desacostumbrados, es decir, es probable que se despierten muchas noches, entre las 2 y las 4 de la madrugada, ¿verdad? Hay mucho trabajo en marcha en su interior y con frecuencia, pues esto hace que se despierten a tomar un cierto respiro. Y no se preocupen si no pueden volver a dormirse, simplemente levántense y hagan algo en vez de quedarse en la cama pensando y rodeado de preocupaciones, etc. Séptimo, sueños intensos. Estos pudieran incluir sueños relacionados con guerras y batallas, con persecuciones y con monstruos de todo tipo. Literalmente están liberando la vieja energía interior y estas energías del pasado a menudo están simbolizadas por las guerras, las huidas y los cocos o cucos, ¿verdad? Octavo, desorientación física. A veces se sentirán desubicados. Van a estar como espacialmente cuestionados con la sensación de que no pueden poner los pies en la tierra o de que andan caminando entre dos mundos, ¿verdad? Al transitar la conciencia hacia la nueva energía, a veces sus cuerpos se quedan atrás, pasan más tiempo cerca de la naturaleza para que les ayude a aterrizar en esa nueva energía en su interior, ¿verdad? Noveno, incremento de la autoconversación. Con mayor frecuencia se van a encontrar hablando consigo mismos. De pronto se darán cuenta que llevan media hora de conversación ensimismados consigo mismos. Se está dando un nuevo nivel de comunicación dentro de su ser. Las charlas se incrementarán y serán más fluidas, más coherentes y más intuitivas. Y créanme, no se están volviendo locos, simplemente se están trasladando a la nueva energía, están elevando su vibración. Décimo, sentimientos de soledad, incluso en compañía de otros. Seguro que pueden sentirse solos y aislados de los demás, pueden sentir el deseo de huir de grupos y de multitudes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque están comenzando a recorrer un camino sagrado y solitario. Por mucho que los sentimientos de soledad les causen ansiedad, es difícil que en ese momento puedan relacionarse bien con los demás. 11. Pérdida del entusiasmo. A lo mejor pueden sentirse totalmente desapasionados, con un deseo escaso o con ningún deseo de hacer nada. No se preocupen, está bien, es parte del proceso. Tómense ese tiempo para el no hacer nada y no luchen contra ustedes mismos por ello, porque también pasará. Es algo similar a volver a arrancar la computadora, ¿verdad? Necesitan apagarla un momento para que pueda cargarse ese nuevo programa sofisticado que han adquirido, o en este caso, pues la energía del despertar de su conciencia. 12. Un profundo anhelo de regresar a casa. Tal vez sea esta la más difícil y desafiante de todas las condiciones, porque pueden experimentar un profundo y abrumador deseo de abandonar el planeta y regresar a casa. No es este un sentimiento suicida, créanme. No se basa en la cólera o en la frustración, pero eso sí, no le den excesiva importancia ni hagan de ello un drama, ¿verdad? Ni para ustedes ni para los demás. Hay una parte silenciosa de ustedes mismos que quiere ir a casa. La causa original de este aspecto es bien simple. Ya están listos para iniciar una nueva vida, mientras están todavía en sus cuerpos físicos, claro está. Durante este proceso de transición, tienen reminiscencias interiores de cómo es estar al otro lado. La conciencia, en definitiva, es la más clara manifestación de la divinidad de cada ser humano. Se trata
de un centro radiante de coordinación sensorial, tanto de los sentidos físicos como de los no físicos, y marca siempre la dirección más correcta a seguir a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Ya saben que siempre ha sido conocida como intuición, como sexto sentido, como inspiración, como la voz de Dios y de muchas más formas. Pero no duden que es el tesoro más preciado que poseen. Acostúmbrense a utilizarlo. Nunca se equivocarán. Pero no crean que lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández. Y esto ha sido uno por hoy. Muchas gracias por su atención.